Dicen que el cuerpo no miente, y el cuerpo de Helena contaba una historia que ningún tribunal se atrevería a escuchar. De rodillas sobre arena que quemaba como hierro al rojo vivo, encadenada con grilletes diseñados para impedir cualquier movimiento, excepto el temblor, la joven noble de 23 años miraba fijamente al vacío mientras 50.000 pares de ojos la observaban desde las gradas del hipódromo de Constantinopla. Su espalda desnuda brillaba bajo el sol de mediodía. El sudor, mezclado con sangre de latigazos previos, formaba surcos oscuros sobre su piel aristocrática. Detrás de ella, guardias imperiales conducían lentamente un toro de guerra hacia su posición. El animal respiraba con furia contenida. Sus cascos levantaban nubes de polvo dorado. O Helena no sabía, nadie se lo había dicho, que la bestia jamás la tocaría. Ese era precisamente el castigo. No era la espada ni el hacha. Era el terror. El interminable segundo que se estira como goma caliente mientras esperas que tu carne se desgarre. El momento en que tu mente colapsa antes que tu cuerpo. Cuando los guardias finalmente retiraron al animal, después de minutos que parecieron años, Helena se desplomó. No por dolor físico, por la comprensión súbita de que había sido convertida en otra cosa. Ya no era Helena, hija de la casa Nicetas, prometida del senador Julián. Era una advertencia, un mensaje tallado en carne viva para que otros lo leyeran y temblaran, para entender cómo llegó hasta ahí, cómo una civilización que se proclamaba heredera de Roma y guardiana de la fe cristiana, perfeccionó crueldades que harían palidecer a los césares paganos. Hay que volver al lugar donde todo comenzaba y terminaba. El óvalo, de piedra y arena, que no era solo estadio, sino máquina de control político. Esta es la historia del hipódromo bizantino, donde el imperio no solo castigaba cuerpos, sino que destruía identidades, borraba existencias y enseñaba a la humanidad que hay destinos peores que la muerte. El hipódromo de Constantinopla medía 400 metros de longitud. Podía albergar a 50.000 espectadores, casi un tercio de la población urbana, distribuidos en gradas de mármol que ascendían hacia el cielo como olas petrificadas. Desde fuera parecía templo del entretenimiento, carreras de cuadrigas, exhibiciones atléticas, procesiones triunfales, donde generales victoriosos desfilaban con cadenas de cautivos extranjeros. Pero bajo esa superficie de esplendor existía otra arquitectura, una invisible pero más poderosa. Corredores ocultos serpenteaban bajo las gradas. Celdas de detención aguardaban en sombras perpetuas. Cámaras sin ventanas donde se aplicaban preparativos que el público nunca vería. Porque el hipódromo no era solo arena deportiva, era laboratorio de terror, tribunal sin jueces, cámara de tortura a cielo abierto, donde 50.000 testigos garantizaban que ningún castigo pasara desapercibido. El emperador Justiniano I comprendía esto mejor que nadie. Desde su palco imperial, el catisma, conectado directamente con el gran palacio mediante pasaje privado, observaba no solo carreras, sino lealtades. Los azules se sentaban a su derecha, los verdes a su izquierda. Dos facciones que habían evolucionado de simples equipos deportivos a partidos políticos, grupos de presión religiosa, pandillas armadas que controlaban barrios enteros de la capital. Sus colores no eran solo preferencias, eran declaraciones de fe, clase social, posición teológica sobre la naturaleza de Cristo. Justiniano manejaba este equilibrio con precisión quirúrgica. Favorecía a los azules, su propia facción, con puestos burocráticos, contratos comerciales,
perdones imperiales. Reprimía a los verdes con multas arbitrarias, arrestos nocturnos, ejecuciones selectivas. El hipódromo era su mapa en tiempo real. Bastaba mirar desde el carisma para saber quién aplaudía sus decisiones y quién guardaba silencio peligroso. Pero en enero del año 532 algo cambió. Los azules y verdes, enemigos ancestrales que se habían matado entre sí durante generaciones, hicieron lo impensable. Se unieron. Gritaron al unísono una sola palabra que resonó como trueno contra las columnas de mármol. ¡Nika! Victoria. No sobre el equipo contrario, sobre el hombre en la toga púrpura. La revuelta de Nika había comenzado, y el hipódromo estaba a punto de revelar su verdadera naturaleza. Durante 5 días, Constantinopla ardió. Los rebeldes saquearon edificios gubernamentales, incendiaron iglesias, proclamaron nuevo emperador. Justiniano, acorralado en su palacio, contempló huir por mar. Pero su esposa Teodora, mujer que había ascendido desde los estratos más bajos de la sociedad hasta el trono imperial, pronunció palabras que definirían su reinado. La púrpura es el mejor sudario. Si iban a morir, morirían como emperadores. Y si iban a vivir, sería sobre montañas de cadáveres. Justiniano convocó a Belisario, su general más brillante, el hombre que había reconquistado África del Norte, que había derrotado ejércitos persas, que nunca había perdido batalla importante. Ahora se le ordenaba algo más simple y más horrible: masacrar a sus propios ciudadanos. El plan era de una crueldad matemática. Los rebeldes, decenas de miles, se habían refugiado en el hipódromo, creyendo que su número les daba seguridad. Justiniano les envió mensaje de conciliación. Vendría al estadio personalmente, escucharía sus demandas, consideraría amnistía general. La multitud, exhausta tras días de violencia, esperanzada por el aparente cambio de corazón imperial, se congregó en las gradas. Entonces Justiniano ordenó sellar cada salida. Puertas de bronce, diseñadas para controlar flujo de espectadores, se cerraron con estruendo metálico. Guardias imperiales bloquearon cada acceso. Y por las entradas de cuadrigas, los únicos portones abiertos, entraron 3.000 soldados liderados por Belisario. No hubo batalla, hubo procesamiento. Los soldados avanzaron fila por fila, sección por sección, con eficiencia de carniceros profesionales. Espadas subían y bajaban con ritmo mecánico. Lanzas atravesaban torsos sin discriminación de edad o género. Niños murieron aferrados a padres. Ancianos cayeron en cascadas sobre gradas donde habían vitoreado carreras. Mujeres embarazadas fueron empaladas junto a sus maridos. La arena, diseñada para absorber sangre de gladiadores, se saturó hasta formar charcos que reflejaban el cielo como espejos carmesí. Las cifras varían según cronista. Procopio habla de 30.000 muertos, otros sugieren 25.000. Algunos elevan número a 40.000. Lo cierto es que cuando el sol se puso ese día, el hipódromo era tumba masiva. Cuerpos apilados en gradas como trigo cosechado. Sangre fluyendo por canales de drenaje diseñados para agua de lluvia. Pero mientras soldados cumplían trabajo sangriento, otro grupo ejecutaba tarea más selectiva. Funcionarios imperiales con listas de nombres buscaban entre la multitud aterrorizada objetivos específicos. 73 mujeres nobles, esposas de líderes rebeldes, hijas de senadores opositores, hermanas de generales desafectos, madres de jóvenes que habían gritado «Nika» con demasiado entusiasmo. No las ejecutaron.
Las mantuvieron vivas para espectáculo más calculado, porque Justiniano y Teodora habían aprendido algo que Roma nunca sistematizó, que destruir identidad es más efectivo que destruir cuerpo, que el terror psicológico penetra más profundo que cualquier espada, que una mujer noble humillada públicamente enseña lección más duradera que 100 cadáveres anónimos. Las 73 fueron separadas de los moribundos, arrastradas a celdas bajo el estadio. Allí esperarían 3 días, en oscuridad, sin comida, sin explicaciones, solo el sonido constante del llanto propio y ajeno, mezclado con rumores sobre lo que vendría después. 3 días después de la masacre, cuando cuerpos habían sido retirados y arena rastrillada para ocultar manchas persistentes, el hipódromo volvió a llenarse, esta vez con multitud cuidadosamente seleccionada. Partidarios leales del emperador, funcionarios imperiales, clero ortodoxo, comerciantes que debían favores a la corona, familias de soldados que habían participado en matanza. 50.000 testigos para segunda lección. Las 73 mujeres fueron sacadas de celdas. Lo primero que hicieron los guardias fue raparlas, no con navaja cuidadosa, sino con cuchillos toscos que arrancaban cabello junto con mechones de cuero cabelludo. Sangre tibia corría por cuellos aristocráticos que nunca habían conocido violencia. Las cabezas rapadas, en sociedad donde pelo largo femenino era símbolo de virtud y estatus, las marcaban instantáneamente como criminales, prostitutas, esclavas. Luego vinieron los latigazos, no para matarlas, para marcarlas. 20 golpes cada una, aplicados con precisión para rasgar piel sin dañar órganos internos. Sus vestidos de seda, los que habían usado durante revuelta, fueron arrancados y quemados ante sus ojos. En su lugar, recibieron harapos de mendiga, tela burda que raspaba heridas abiertas. Finalmente, las cadenas, grilletes de hierro en muñecas y tobillos, no apretados hasta mutilar sino justos para impedir movimiento fluido, para que cada paso fuera arrastre doloroso. La procesión comenzó al mediodía, cuando sol alcanzaba máxima intensidad. Las 73 fueron forzadas a caminar 400 metros alrededor de pista, la misma distancia que cuadrigas recorrían en gloria, mientras multitud observaba en silencio calculado. No hubo gritos, eso había sido prohibido. El silencio amplificaba cada detalle, arrastre de cadenas sobre piedra, jadeos de mujeres agotadas, ocasional sollozo ahogado. Algunas colapsaron. Fueron levantadas con látigos en espalda hasta continuar marcha. Otras intentaron cubrirse con manos encadenadas. Guardias apartaban brazos para que todo fuera visible. Al completar vuelta, las 73 fueron alineadas en centro de arena. Un heraldo imperial leyó sentencias. No ejecuciones. Algo peor. Exilio perpetuo. Confiscación total de propiedades. Anulación de matrimonios. Hijos declarados bastardos, despojados de herencia, nombres borrados de registros nobiliarios, familias ordenadas no mencionar sus existencias bajo pena de traición. Eran no personas, fantasmas vivientes, advertencias ambulantes sobre qué ocurre cuando desafías corona. La multitud rompió silencio con aplausos, no de júbilo, sino de obediencia aterrorizada. Cada palmada era declaración. Yo no soy ellas, yo soy leal. Por favor, que nunca me toque a mí. Entre las 73 estaba Helena, hija de familia que había apoyado a Verdes durante generaciones, prometida de senador que cometió error de hablar demasiado alto sobre reformas necesarias. Ella no había gritado, ni siquiera había estado en revuelta. Pero su prometido sí, y eso bastaba.
Su castigo específico aún no llegaba. Teodora observaba desde Catisma con expresión impenetrable. La emperatriz conocía humillación íntima. Había sido actriz de circo, profesión apenas superior a prostitución, antes de capturar atención de Justiniano. Había soportado burlas de aristocracia que ahora le rendía reverencias forzadas. Algunos dicen que nunca olvidó rostro de cada mujer noble que la había insultado en su ascenso. Ahora tenía poder para devolver cada desprecio multiplicado. Helena fue separada del grupo, conducida al centro exacto de arena mientras otras 72 eran retiradas, forzada de rodillas, encadenada en posición que impedía moverse, pero la mantenía perfectamente visible desde cualquier grada. El sol del mediodía convertía metal de cadenas en hierro candente. Arena bajo rodillas quemaba como brasas. Pero eso era solo preparación. Los guardias trajeron toro de guerra, animal criado específicamente para combate. Masivo, agresivo, entrenado para embestir a señal de trompeta. Lo posicionaron a 5 metros de espalda de Helena. Ella podía oír respiración pesada del animal, sentir vibración de cascos contra suelo, pero no podía girar cabeza. Grilletes en cuello lo impedían. Los minutos se estiraron como alambre al rojo vivo. Guardias azuzaban toro con bastones. Animal bramaba, pateaba tierra, se acercaba paso a paso. 3 metros, 2 metros. Helena temblaba tan violentamente que cadenas tintineaban como campanas macabras. Su mente fabricaba sensaciones. Ya sentía cuernos perforando espalda, pezuñas aplastando columna, dientes, aunque toros no muerden, desgarrando carne. Uno de guardias levantó trompeta. Helena cerró ojos, esperó sonido que ordenaría embestida final. La trompeta nunca sonó. En lugar de eso, guardias retiraron toro, lentamente, con misma ceremonia con que lo habían traído. Animal fue conducido de regreso a establos mientras Helena permanecía encadenada, temblando, sollozando, completamente intacta físicamente. Ese era el castigo, no la muerte, no siquiera herida, solo terror absoluto sin resolución. La mente rota por espera interminable de violencia que nunca llega. Cerebro inundado con adrenalina sin propósito, trauma grabado sin causa física, miedo que no puede procesar porque el peligro fue real, pero daño nunca ocurrió. Cuando finalmente retiraron cadenas, 30 minutos después, aunque para Helena fueron eternidades, ella no podía incorporarse. Guardias tuvieron que cargarla. Mientras la sacaban de arena, mirada de Helena estaba vacía. Parte esencial de su ser había muerto sin que su cuerpo dejara de respirar. Fue exiliada a monasterio en frontera del imperio. Murió 2 años después. Causa oficial: fiebre. Causa real: la parte importante de ella había perecido de rodillas bajo sol bizantino. El hipódromo había perfeccionado arte que romanos nunca dominaron. No hacer mártires, sino fantasmas. No crear leyendas de resistencia, sino historias de advertencia que nadie querría repetir. Helena no fue caso único. El hipódromo era museo viviente de crueldades calculadas. Romano IV, Diógenes, emperador derrocado, fue traído en cadenas ante su sucesor. En lugar de ejecución limpia, que habría creado leyenda, le aplicaron ceguera pública. Hierros al rojo vivo presionados contra ojos, mientras multitud observaba. No murió, vivió décadas más. Caminando por corredores palaciegos que una vez gobernó, dependiendo de caridad de hombres que habían sido sus sirvientes,
existiendo como recordatorio móvil de qué ocurre cuando pierdes juego imperial. Rebeldes menores eran atados detrás de cuadrigas, no para carrera, eso los mataría rápido, sino para procesión lenta. 3 vueltas completas a paso calculado que maximizaba daño sin causar muerte inmediata. Arena raspaba carne, piedras fracturaban huesos, pero Víctima permanecía consciente durante todo recorrido. Al final, lo que quedaba era apenas reconocible como humano, pero técnicamente vivo. Exiliado después, a morir lentamente de infecciones. Mujeres acusadas de adulterio, crimen definido tan ampliamente que simple conversación con hombre equivocado podía calificar, sufrían procesión de purificación. Rapadas, vestidas con harapos manchados con excrementos, forzadas a caminar mientras multitud arrojaba basura, orina, animales muertos. No eran ejecutadas, eran socialmente aniquiladas. Familias las repudiaban, Iglesia las excomulgaba. Se convertían en no personas que debían mendigar para sobrevivir en ciudad que las había visto humilladas. Cada castigo seguía esa misma lógica. Muerte física es instantánea, pero muerte social es eterna. Cadáver no puede sufrir más. Persona destruida psicológicamente sufre cada día restante de vida. Y cada vez que alguien la ve, recuerda lección. Teodora perfeccionó estos métodos. Conocía poder de humillación porque lo había experimentado. Sabía exactamente qué dolía más que latigazos. Para mujer noble, ser despojada de símbolos de rango ante multitud. Para hombre poderoso, ser forzado a rogar perdón de rodillas. Para religioso, ser exhibido como hereje ante congregación. El hipódromo no era solo estadio. Era teatro pedagógico donde Imperio enseñaba a ciudadanos qué tipo de obediencia esperaba. No admiración, eso era prescindible. No amor, eso no se podía forzar. Solo miedo. Miedo tan profundo que incluso pensar en resistencia provocaba náusea. Procopio de Cesarea, historiador oficial de Justiniano, escribió 2 versiones de este reinado. Una pública, llena de elogios a emperador sabio y emperatriz virtuosa. Otra secreta, la historia secreta, donde describió Hipódromo como lugar donde humanidad iba a morir, mientras cuerpo seguía respirando. Bizantinos se consideraban guardianes de civilización romana. Preservaban textos clásicos que Occidente estaba perdiendo. Compilaban leyes en código justiniano, que influenciaría sistemas legales durante siglos. Construían Santa Sofía, maravilla arquitectónica que desafiaba gravedad con cúpula que parecía flotar, y simultáneamente perfeccionaban crueldades que Roma nunca sistematizó. Porque Imperio Romano ejecutaba enemigos, bizantinos los convertían en advertencias vivientes. Roma crucificaba rebeldes, Bizancio los cegaba y los mantenía en corte como decoración macabra. Roma quemaba herejes, Bizancio los humillaba públicamente primero, destruía sus identidades sociales y sólo después, si sobrevivían proceso, consideraba ejecución. El hipódromo era laboratorio donde se descubrió verdad incómoda. Terror más efectivo no apunta a cuerpo sino a identidad. No necesitas matar persona para destruirla. Solo necesitas borrar quién era ante testigos suficientes. Transformarla en historia que otros contarán con voz temblorosa. Helena no fue ejecutada. Romano IV no fue asesinado. Las 73 mujeres nobles técnicamente vivieron. Pero todos murieron de formas que no aparecen en registros de defunción. Murieron cuando multitud las vio despojadas de humanidad. Murieron cuando familia las repudió. Murieron cuando sus propios nombres se convirtieron en sinónimo de advertencia. Y esas muertes, lentas, públicas, pedagógicas,
Eran más útiles para imperio que cualquier ejecución rápida. Siglos después, cuando turcos otomanos conquistaron Constantinopla en 1453, encontraron hipódromo en ruinas. Algunas columnas aún estaban en pie. Obelisco egipcio, saqueado por emperadores anteriores, seguía marcando centro de arena. Pero gradas estaban colapsadas, corredores secretos enterrados bajo escombros. Los otomanos convirtieron espacio en plaza pública. Hoy se llama Sultanahmet Meidanu. Turistas caminan sobre tierra donde 50.000 personas fueron masacradas. Toman fotos junto a obelisco sin saber que metro bajo sus pies existe red de túneles donde mujeres esperaban castigos peores que muerte. La historia oficial presenta hipódromo como estadio deportivo. Lugar pintoresco de civilización antigua, pero bajo superficie persiste otra verdad. Una que Bizancio enseñó y modernidad sigue aprendiendo. Que espectáculo público transforma ciudadanos en audiencia, disidencia en lección y crueldad en arte de gobernar. Esta no es solo historia antigua, es manual operativo que nunca dejó de usarse. Estados modernos han abandonado hipódromos físicos, pero conservan arquitectura invisible del terror. Juicios televisados que humillan acusados antes de veredicto. Conferencias de prensa donde disidentes son forzados a confesiones públicas. Cancelaciones en redes sociales que destruyen reputaciones sin juicio formal. El toro nunca toca cuerpo, pero terror es real. Las procesiones de vergüenza continúan con nuevos nombres. Perp Walks, paseo de culpables, donde arrestados son exhibidos ante cámaras. Exposiciones públicas de corruptos en regímenes autoritarios. Shitstorms digitales, donde persona es despojada de identidad profesional en tiempo real, mientras millones observan. Los testigos han cambiado de gradas de mármol a pantallas de celular, pero función permanece idéntica. Enseñar, mediante ejemplo, qué ocurre cuando desafías poder. No necesitas ser castigado directamente, solo necesitas ver suficientes castigos ajenos para aprender lección. Cuando presenciamos humillación pública moderna, político destruido en escándalo mediático, celebridad cancelada por transgresión real o fabricada, ciudadano común convertido en meme viral. ¿Somos diferentes de aquellos 50.000 en gradas bizantinas? ¿O somos parte del mismo mecanismo, actualizando software de control, mientras hardware permanece sin cambios? El hipódromo enseñó verdad, que poder nunca olvida. Terror más efectivo es aquel que convierte testigos en cómplices. Cuando observas castigo y no protestas, por miedo, indiferencia o entretenimiento, te conviertes en engranaje de máquina. Tu silencio es permiso. Tu mirada es participación. Helena murió hace 1500 años, pero su sombra se alarga sobre cada humillación pública que compartimos en redes, cada escándalo que consumimos como entretenimiento, cada vez que observamos destrucción de persona y seguimos desplazando pantalla. Porque el hipódromo nunca fue solo lugar, fue tecnología. Y las tecnologías de control no se olvidan. Solo esperan nueva generación que la redescubra y afirme que esta vez será diferente. Esta es historia de estadio que se convirtió en tumba, de imperio que llamó civilización a crueldad sistemática. De momento, cuando humanidad aprendió que destruir identidad es más efectivo que destruir cuerpo. No fue primera lección, no será última. Pero mientras recordemos nombres como Helena, mujer que murió de rodillas sin que nadie tocara su cuerpo, quizás podamos reconocer patrones cuando reaparezcan. Quizás podamos negarnos a sentarnos en gradas. Quizás podamos aprender que observar humillación ajena
no es entretenimiento inocente, sino complicidad con maquinaria que algún día podría apuntar hacia nosotros. El hipódromo cayó hace siglos, pero sus lecciones siguen vivas, esperando ser olvidadas, para poder repetirse.